Muy bien. Bueno, les decía de este versículo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Tú estás en el centro de la voluntad de Dios. Todo es aprobado. Todo lo que pidas aquí, yo te lo daré. Es decir, fíjense, Dios produce el querer como el hacer. Dios produce que tú quieras aquello y produce que tú lo pidas. Bueno, esa es la obra que Él está haciendo. Te guía a pedir lo que más edifica, lo que más conviene, lo que más te deleita, porque todo eso es la voluntad de Dios. La primera evidencia de una vida fructífera es el impacto de la oración contestada. Pide todo lo que quieras y será hecho. Esto se llama una oración contestada cuando tú has pedido. Te vuelves eficaz. El trabajo que estás buscando hacer logra algo y pides lo que necesitas para ese trabajo, para esa obra, y te es concedido. La palabra permanecer en mí y pedir todo lo que queráis y os será hecho están vinculadas entre sí, van juntas, no las podemos separar. Si tú quieres tener una oración contestada, pues debes permanecer en el Señor. Observa que nuestro Señor relaciona esto estrechamente. Si mis palabras permanecen en vosotros. La palabra en el original griego usada aquí significa promesa. Si mis promesas es la palabra del griego rema, que significa las promesas específicas de la Biblia. Entonces, ese versículo quedaría así en estas palabras: permaneced en mí y mis promesas permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Bueno, estás en la voluntad de Dios. Todo lo que pidas es la voluntad de Dios y Dios te lo prometió porque puede y quiere dártelo. Bueno, a muchos les parece la vida cristiana algo frío, sin deleite, sin gozo, sin satisfacción. Bueno, esta es la pérdida, que la vida cristiana no tiene nada agradable para ti. ¿Por qué? Porque las promesas del Señor no han permanecido en ti. Tú quieres otra cosa. Tú quieres que Dios haga otra cosa en ti, que te dé otra cosa, pero el Señor no te ha prometido nada de eso, ¿verdad? Entonces, dice, eh, nunca debemos olvidar que la oración y las promesas están relacionadas entre sí o referenciadas entre sí. La oración no es una manera de conseguir que Dios haga lo que queremos que haga. Es decirle a Dios que Él haga lo que yo quiero. No es. Esa oración no tiene efecto, ningún efecto. Sino es pedirle que haga lo que Él ha prometido hacer. Eso es la oración. Tú me has prometido. Y un cristiano que aprende a orar, aprende a usar las promesas de Dios. Se presenta a Dios con una promesa, con otra. Y le dice: Dios, tú me has dicho esto. Tú me has prometido esto. Tu palabra me ha mostrado que tú quieres darme esto. Y yo lo quiero tener. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, no en mi nombre.
Bueno, esa es una oración eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho, dice en Santiago 5. Oremos conforme a las promesas. Así que si quieres que tus oraciones sean eficaces, empieza a leer, estudiar y aprender las promesas de Dios para que tus oraciones sean contestadas. Aprende muchas promesas, subráyalas y ora y apréndetelas, y en tu oración tú vas a presentarte a Dios con algo que Él quiere darte. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando lo hagas, orarás conforme a la mente y la voluntad de Dios. Y como dice Jesús, todo lo que pidas será hecho. A veces puede tardar un poco, pero llegará en el tiempo del Señor. Esa es su promesa. Bueno, también ese es un crecimiento para la paciencia, porque a veces Dios no nos da en el momento que pedimos, retarda la respuesta, pero vendrá. Y tú te darás cuenta en el tiempo del Señor que llegó la promesa y le dirás: Señor, gracias, yo te había pedido eso. Creí que no me lo querías dar, pero hoy veo que tenías un propósito en hacerme esperar para que yo aprenda la paciencia. Y bueno, viene con doble bendición, porque no te desalentaste, ni te mostraste enojado con Dios porque no te dio lo que le prometiste, sino al contrario, en aquel momento hasta le pedirás perdón porque no te agradó que no te lo diera cuando tú se lo pediste. Bueno, ese es el camino del gozo, de la bendición, la manera de Dios, la voluntad de Dios. Y luego dice en el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Bueno, este es un camino para la gloria de Dios, porque Dios está mostrando que Él es bueno, que Él es fiel, que Él es un Dios de abundancia, que Él es un Dios de bendición. Todo lo que venga a tu vida glorificará, honrará la gloria de nuestro Dios en el que creemos y nuestro Señor Salvador Jesucristo, por medio del cual todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Una vida en la voluntad de Dios es una vida para la gloria de Dios. Y nosotros nos gozaremos y seremos enriquecidos y llenos de bendición. Qué momento de gloria para el Señor de la cosecha cuando ésta se lleva a las bodegas, madura y lista para su uso, para volverse a sembrar. Él es quien hizo que sucediese. Esta analogía de la agricultura muestra cómo Dios se glorifica cuando la gente establece una buena relación con Él y comienza a llevar mucho fruto en sus vidas. Bueno, el grato olor de Cristo, así describe la Biblia un creyente fructífero, porque para Dios somos grato olor de Cristo. En un sentido, las personas perciben y palpan y contemplan que la vida cristiana en la voluntad de Dios es una vida de deleite, de bendición, una vida que tiene atractivo, y eso glorifica a tu Creador.
a tu Hacedor, el que hace todas las cosas. He aquí un testimonio glorificador. Estoy seguro de que hay infinidad de personas que podrían testificar que se hicieron cristianos porque vieron un cambio dramático en la vida de otra persona. Ese es el impacto de una vida fructífera, que otros quieran la vida que tú tienes. Y tú eres una semilla y a la vez un sembrador, que tú vas llevando la semilla en tu vida para que reciban a Cristo. Y esto es un testimonio que glorifica a Dios. Vas testificando como un libro abierto, como una fruta de un olor agradable. Es evidente en la vida de un cristiano prominente como Chuck Colson. Él fue un sicario que fue llevado a prisión, despiadado y de corazón duro de la administración del presidente Richard Nixon, que una vez dijo que él atropellaría a su propia abuela para lograr sus objetivos. Un hombre desalmado, ¿verdad? La obra de Cristo lo cambió. Su ministerio de trabajo en las cárceles de este país es un testimonio elocuente de que Dios lo ha cambiado. Bueno, así es la gloria de Dios. Hacer un depósito nuevo y echar fuera lo que llenaba el depósito de tu corazón. Aquí tenemos frases en este pasaje muy prominentes. Permanecer en mí, llevar fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Se secará. En esto es glorificado mi Padre, que seáis mis discípulos. Son frases impactantes, donde acentúa, donde enfatiza una relación sana y vigorosa con Cristo. Muchos tratan de ser personas buenas y sinceras que hacen lo que es bueno, pero el estándar aceptable que Jesús está poniendo delante de nosotros es una vida de fruto, y que la única manera de llevar una reproducción espiritual es alimentar y edificar nuestra relación personal con Él como un pámpano unido a la vid. Separados de Cristo, nuestros esfuerzos por hacer lo bueno no llevan fruto. Es decir, muchas cosas buenas que el hombre prefiere hacer antes que aceptar llevar el fruto de Cristo. Esa es la gran diferencia entre las cosas buenas que una persona quiere hacer y el fruto de Cristo que puede venir de Él. Nosotros hemos elegido para nuestras vidas, como el fruto de nuestras vidas, la vida de Cristo. Que la vida de Cristo llene nuestros corazones, nuestra presencia, y que se derrame para que otros prueben y se alimenten de esta vida. Ese es lo que el Señor está poniendo delante de aquellos que aceptan ser sus discípulos. Cosas buenas, muchas cosas buenas, no llevan nada de fruto. Nada de fruto, porque Dios no está en ese testimonio. La voluntad de Dios, el gozo del Señor, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, no está en esas cosas buenas, de lo cual no pertenecen al fruto.
La exhortación del mensaje es: permaneced en mí y yo en vosotros. Eso es la gran exhortación. Es evidente que el Señor pide una doble condición. Permanecer en mí es algo que está en nuestra parte para llevar el fruto. Es lo que se espera que nosotros hagamos y conservemos. Esa es la disposición de tu corazón. La voluntad que debe estar alineada con la voluntad de Dios. Es lo que debes entregar. Que tu voluntad se alinee con la voluntad de Dios y sean una sola. No mi voluntad, sino la tuya. Es preferir que la voluntad de Dios permanezca, prevalezca en ti. Entonces, una de las condiciones es permanecer en Él. Es tu parte y la mía. Y la otra es, y yo en vosotros. Es doble condición. En esta parte dice el Señor: déjenme que yo permanezca en ustedes. No me pongas separado de ti. Es decir, dame el lugar, el espacio, la libertad que yo te pido. Te lo pido que me lo des. Una sola condición no es suficiente. Se necesitan ambas condiciones para ser un cristiano fructífero y semejante a Cristo. Ser como Cristo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Aquí es donde muchos cristianos cometen el error. Trabajan en un solo aspecto de sus vidas y no en el otro. Y terminan por perder ambos aspectos. No permanecen en el Señor ni permiten que el Señor viva en ellos o permanezca en ellos. En otras palabras, me entrego a Él con toda mi voluntad y le pido que haga en mí como Él quiere, según su voluntad. ¿Se dan cuenta? En un sentido, es sencillo tenerlo claro, pero la luz de esta determinación nunca la debes perder. Siempre es una luz en la cual debes vivir. Me entrego a Él con toda mi voluntad y le pido que haga en mí como Él quiere, según su voluntad. En eso se cumple la voluntad de Dios. La visión de Dios es esta: permitir más de la plenitud de Cristo y crecer más fructíferos en todo buen decir y hacer, para que sea pleno nuestro gozo en Él y en su salvación. Muchos cristianos se concentran en una parte o en la otra. Cristianos se concentran en una sola cosa: permanecer en Él, y se olvidan de que Él quiere permanecer en ellos o prevalecer en ellos. Y esto es algo que los lleva a no alcanzar el éxito en la vida con Cristo. Pero note aquí que una condición o un aspecto sin el otro siempre resulta en lo mismo: no tener fruto. Es decir, que de tu vida en Cristo vengan más vidas a Cristo. Todo buen decir y hacer, vengan más vidas a Cristo. Ese es el fruto que junta toda la siembra, toda la obra o todo lo que tú des de tu relación con Cristo. Que otras personas vengan a Cristo. Ese es el fruto que aglutina o conjuga todo. Lograr que otras personas se conviertan en su corazón a Cristo. Puede hacer que usted sea activo como cristiano,
e incluso aparentemente exitoso. Testifica mucho, predica mucho, siembra mucho, exhorta mucho, pero en su propia sabiduría o en su propia pasión o en sus propias fuerzas o en la energía de la carne, pero no en el Espíritu de Cristo. Le falta la otra condición, que el Señor con su presencia llene de su espíritu, de amor, de paz, de ternura, de amabilidad, de compasión, llene todo lo que tú dices y todo lo que haces. Eso se llama vivir en el espíritu. Lo contrario es vivir en la energía de lo que tú puedes hacer, aunque quieras hacer la obra de Cristo. Pero eso es algo en lo que no va Cristo en tu mensaje. En el mensaje, en el testimonio, en tus palabras, va Cristo, porque es su espíritu el que está derramándose a través de ti. Ternura, amor, bondad, mansedumbre, paciencia, compasión, es que Cristo va en lo que tú dices y en lo que tú haces. No mostrará a Cristo, permanezca en Él. Bueno, esta frase como que está un poquito fuera de contexto. La pasamos por alto. Permaneced en mí y yo en vosotros. Permanecer quiere decirnos, quédate conmigo. No está diciendo, permaneced cerca de mí. No, permaneced en mí. Permaneced en mí, escudriñad las escrituras. Conoce las escrituras, medita las escrituras, estudia las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, dijo el Señor. Escudriñen las escrituras. Bueno, cuando tú estás en esa parte, esa es tu parte, permanecer en Él, porque todas las escrituras dan testimonio de Él. Permite que el Espíritu las transforme mediante la renovación en tu mente, porque esas palabras vienen de la mente de Dios, del corazón de Dios, de la voluntad de Dios, de la justicia de Dios. Todo eso viene de Dios, y cuando tú las atesoras, tú estás permaneciendo en la fuente de la vida. Esas son las disciplinas de la vida cristiana. Debemos aprender desde temprano que no hay posibilidad de ser cristianos, que llevemos el fruto de la vida de Cristo, a menos que disciplinemos nuestra vida tanto en permanecer en Él como dejar que Él permanezca en nosotros. Le llama aquí de esta manera. Es una manera disciplinada espiritualmente, o lo que llamamos también la obediencia. Cuando se habla de la obediencia se refiere a estas dos cosas: que las escrituras permanezcan en ti y que tú permanezcas en el espíritu de las escrituras. Ahí mores, ahí vives, ahí te refugias, ahí está toda tu vida. Esto consiste en adoptar hábitos como el de escudriñar las escrituras, orar con otros, aprender de otros que llevan fruto, asociarnos con otros que están haciendo esta obra fructífera. Bueno, de esa manera nosotros también nos alimentamos de la vida que tienen estos otros hermanos que van adelante en el crecimiento, en la edificación,
en el fruto de sus vidas y vienen a hacer grandes providencias. Bueno, este es el punto central cuando Dios pide que no debemos dejar de congregarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí radica que unos recibimos de otros y que otros tienen mucha motivación para seguir dando de la vida de Cristo a aquellos que quieren recibir de ellos. El gozo es mutuo. No hay posibilidad de crecer y dar fruto sin eso. Si no permanecéis en la vid, no podéis dar fruto. Puedes hacer muchas cosas sin depender de Cristo. Puedes criar una familia sin Él. Puedes dirigir un negocio sin Él. Puedes ser muy activo en diferentes ámbitos de la vida. Incluso participar en actividades de la iglesia. Puedes llenar tus días con tremenda actividad y ajetreo, pero sin permanecer en Él y que Él permanezca en ti. No llegarás a gozarte en el fruto de la vida de Cristo. No habrás logrado nada de la obra que Cristo quiere hacer en ti y a través de ti. Permanecer en mí y yo en vosotros. He aquí el maravilloso equilibrio de la vida cristiana. Permanencia y dependencia. Depender de Él y permanecer en Él. Fuera de esto, la vida es estéril. Algunos cristianos enfatizan la dependencia de Cristo, pero no se preocupan por su permanencia en Cristo. Ellos piensan que Dios va a hacer todo lo que a ellos se les ocurra. Y en esto hay tantos tropiezos en la vida de muchos cristianos. Ellos tropiezan porque predican un Dios de fantasías, que todo lo que a ellos se les ocurra va a hacer, pero olvidan de permanecer en la voluntad de Dios, sin lo cual ese testimonio no es verdadero. Algunos cristianos enfatizan la dependencia de Cristo, pero no se preocupan por su permanencia en Cristo. Permanecer en las Escrituras, en sus promesas, en su voluntad. Nunca leen la Biblia. Esperan que Dios les hable y entren en lo que a veces he descrito como un piloto automático. Flotan por ahí esperando que Dios les dirija por completo, les abra todas las puertas y rara vez se molestan en negarse a sí mismos. No mi voluntad, sino la tuya. Eso no existe en los que no permanecen en la voluntad de Dios y quieren que Dios haga todo lo que ellos piensan. Esto resulta en frivolidad, en una espiritualidad vacía, una piedad fraudulenta que suena bien, pero que es muy desagradable cuando alguien se acerca a esa vida de apariencia de piedad. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Al final de cuentas, lo que Dios busca en este tiempo es el fruto de su vida que se reproduce y que se multiplica en más vidas y en más vidas. Y esas vidas reflejan el grato olor de Cristo y testifican que Dios es bueno, que Dios bendice, que la vida está en Él. Fijémonos en que aquí se establecen dos cosas acerca de un buen discípulo de Cristo. Primero,
enriquece su propia vida. Su contacto con Jesús le hace fructífero. Segunda, que da gloria a Dios. El ver una vida así hace que la gente piense en Dios. Dios es glorificado cuando llevamos mucho fruto y nos mostramos discípulos de Jesús. La mayor gloria de los cristianos es dar gloria a Dios con nuestra vida y conducta. Lo que tenemos que aprender es mantener la llenura del Espíritu de la palabra de Dios, sino también la chispa de Dios mismo, la chispa del Espíritu. Cuando el Espíritu y la palabra de Dios están presentes, la vida se vuelve fructífera. Comenzamos a reflejar el carácter y la vida y las obras del propio Jesús. Bueno, con esta meditación, con esta parte del mensaje en este pasaje, terminamos por hoy y terminamos lo que pues no es lo único ni lo último que podemos decir, pero sí nos lleva a profundizar más en lo que Jesús quiso transmitir. Vean que Él fue el que dio esta parábola a sus discípulos. Pero podemos entender y conocer todo esto, enfoques, énfasis, las cosas más relevantes a la luz de lo demás que el Señor habló en otros escenarios, en otros lugares. Muy bien, por hoy terminamos. Dios los bendiga.